Bueno, nos volvemos a encontrar otra vez por este medio para poder evacuar las preguntas que nos fueron haciendo a lo largo de estos días a través de las vías de comunicación que figuran en pantalla. Cerca del 80% de las personas que padezcan la enfermedad lo van a hacer en forma asintomática u oligosintomática, o sea, con muy pocos síntomas. Ese es uno de los mayores problemas, digamos, que genera esta pandemia, que al no tener síntomas o tener pocos síntomas, la persona no sabe que está enferma. Y esa persona, por más que tenga pocos síntomas o no tenga síntomas, contagia. Ese es uno de los problemas mayores, lo que hace más difícil poder controlar los contagios. Por eso se recomienda siempre la distancia precautoria, el utilizar tapaboca y nariz y demás. Bueno, la forma de presentación del coronavirus es muy variada, ¿no? Podemos llegar a tener desde una sintomatología muy florida, con fiebre alta, dificultad respiratoria, pero también tenemos lo que sucede en la mayoría de los pacientes que presentan muy poca sintomatología. Cuando hablamos de esto, son síntomas que pueden llegar a darse en otras patologías, entonces por ahí uno no le diría preocúpese, pero sí ocúpese, preste atención, manténgase lo más aislado posible dentro de su domicilio o en el lugar de trabajo, porque esta sintomatología solas no forman lo que sería un caso sospechoso, por ende no tendría indicación de tener un hisopado. Pero por ahí, más que a estas sintomatologías, como para que uno se ocupe y esté más atento, le agregaría alguna sintomatología que por ahí es bastante más específica y que sería la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. En esos casos sí estaría indicado quedarse aislado y luego de 72 horas, aparezca o no aparezca ningún otro síntoma, estaría indicado hacer un hisopado. Bueno, la fiebre es uno de los síntomas que puede presentar el coronavirus, pero no quiere decir que si uno tiene 39 de temperatura tenga coronavirus. Sí quiere decir que si uno tiene más de 37,5 de temperatura asociado a algún otro síntoma como tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o la pérdida del gusto, del olfato, eso entraría dentro de lo que es un caso sospechoso y estaría indicado hacerse un hisopado para que luego se confirme el diagnóstico o se descarte como tal. En realidad, cuando uno tiene dudas de si le corresponde hacer un hisopado o no, lo que nosotros les pedimos es que se comuniquen prontamente con su prestador habitual, su obra social, su servicio de emergencias y fundamentalmente al 148, que son las líneas que habilitó el Ministerio de Salud de la provincia como para poder evacuar las dudas. Sabemos que en muchas oportunidades el 148 está sobrepasado, hay mucha gente que utiliza esto y es de toda la provincia, entonces en la municipalidad se habilitó el 147, que es la línea de atención al vecino, pero tiene una opción específica para hablar de coronavirus. Si de ese interrogatorio que se le hace surge que es un caso sospechoso, bueno, ahí se le va a enviar una ambulancia para que lo traslade al lugar adecuado, de acuerdo a su cobertura social, tenga o no tenga cobertura social, va a ir o hacia un privado o hacia alguno de los hospitales públicos para que se le tomen las muestras y de acuerdo a cómo continúe, esto ya va a ser decisión del hospital, ¿no? Pero si tiene determinada sintomatología puede que quede internado o si no puede que se lo manden a su casa con indicaciones precisas de cómo debe ser el aislamiento. Obviamente que tiene que tener una vivienda adecuada que permita aislarse del resto de los convivientes. Bueno, la sintomatología, como dijimos, es muy variada, pero hay síntomas específicos que nos catalogan o nos ponen dentro de lo que sería un caso sospechoso. Esa sintomatología, por ahí lo conveniente no es tratar de manejarse por sus medios, sino comunicarse con el 148, en el caso del municipio puede ser con el 147, como explicamos anteriormente, o con el 107. Ahí los profesionales le van a indicar cuáles son los pasos a seguir. Pero generalmente lo que nosotros preferimos es que vaya a través de una ambulancia, ya sea de su prestador habitual o del 107, porque si es un caso sospechoso, podría llegar a estar contaminando otros espacios. Entonces, lo conveniente siempre es manejarse por la vía oficial.
Bueno, acá repetimos, ¿no? Y reforzamos el concepto. Uno no puede decidir como paciente si se tiene que testear o no testear. En el caso de que luego del interrogatorio se determine que es un caso sospechoso, se dirige a un centro asistencial. En el centro asistencial se vuelve a hacer un interrogatorio más exhaustivo para confirmar que entre dentro del diagnóstico de caso sospechoso y ahí se le va a hacer el test. Cualquiera de los centros asistenciales, de los hospitales públicos o privados de la municipalidad, se lo van a poder realizar. Bueno, espero haber sido claro, que haya podido evacuar las dudas que le fueron surgiendo. Les recuerdo, por favor, sigan comunicándose por estos vías de comunicación que tienen ahora en pantalla y, como siempre, no se olviden de todas las medidas que ya dijimos en un montón de oportunidades, pero que ya vinieron como para quedarse, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar porque esto va a durar un tiempo más.